Saludamos a esta hora vía Zoom al coronel retirado Carlos Javier Soler. Coronel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Consejo de Redacción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. A Catalina, a Claudia, a Sebastián, muchas gracias por la invitación. Coronel, ayúdenos a entender qué es lo que está pasando en el norte del departamento de Antioquia. Durante muchos meses, durante años, el gobierno de Antioquia, de Medellín, le solicitaron al gobierno nacional que se hicieran bombardeos, intervenciones militares contra las disidencias, Frente 36, Frente 18, que delinquen en el departamento de Antioquia. Sin embargo, hasta hace pocos días se realizó esta operación militar que permitió dar de baja a alias Ramiro, uno de los hombres más buscados. Ayúdenos a entender, es que a veces nos confundimos, hablamos de Iván Mordisco, hablamos de Calarcá, ahora hablamos de Ramiro, hablamos de Primo Gay, una cantidad de cabecillas. ¿Cómo están conformadas estas estructuras y qué fue lo que pasó? ¿Por qué es tan importante este golpe que se dio en las últimas horas? Bueno, aquí cuando ustedes recuerdan, tengo que recordarle a toda Antioquia, a toda Colombia, que lo que quedó después del proceso de paz en La Habana fue una disidencia que se llamaba Residual Primero, que eran 300 hombres que estaban ubicados abajo del río Caño Grande, mucho más abajo de San José del Guaviare, al mando de Gentil Duarte, que entre otras cosas estuvo en La Habana 2 años y se voló y se desertó y se vino para esa estructura. El segundo era Iván Mordisco y el tercero era Arias Calarcá. Luego de que las fuerzas militares, cuando ellos comienzan la expansión, empiezan a hacer alianzas en el Cauca, con Mayimbú, empiezan a hacer alianzas en Antioquia, en Córdoba, y empiezan a tratar de reclutar y generar las estructuras de disidencia, crecieron de 300 a casi 3.000. Amparados en el narcotráfico, amparados en la minería criminal, amparados en el cese al fuego, porque es que el cese al fuego del gobierno que le ordenó a las fuerzas militares hace ya 3 años parar todo tipo de operaciones ofensivas, es decir, le dijo congelados, pues lo que le dio fue una ventaja estratégica para retomar milicias, para crecer en hombres, para reclutar niños, para desde el punto de vista estratégico pararse donde no habían vuelto, ya no estaban, y coparon territorio. Allí en el nudo del Paramillo, donde se llevó una guerra muy cruenta, ustedes tienen que recordar que hace 20 años, y entre 20 y 22 años, allí llegó Iván Márquez, Luciano Marín, como a consolidar todo lo que era la serranía de Vive, la serranía del Perijá y Urabá, que la habían perdido con los grupos armados ilegales, y ahí se presentó la masacre de La Negra, La Chinita, Mejor Esquina. Acabaron a plomo y con masacres a los reinsertados del EPN. Dicho esto, pues me retomo en la historia, aquí qué pasó. Entonces ahora se da de baja Gentil Duarte hace ya casi 2 años, Mordisco se para duro y dice yo soy el jefe y empieza a dar órdenes, pero Calarcá. Bueno, ahí tenemos entonces una dificultad con el coronel. Técnicamente vamos a recuperar la comunicación. Estamos hablando de un tema, compañeras, muy importante que tiene que ver con la situación de orden público en este momento en el departamento de Antioquia, que implica que se haya dado de baja a alias Calarcá, un cabecilla que generó, a alias Ramiro, que generó tanto terror, tanto miedo en la sociedad. Alias Calarcá sigue vivo, sigue delinquiendo. Fue esta persona que en su momento fue capturada aquí en el departamento de Antioquia y que por una orden presidencial o demás que ya se ha debatido en su momento, pues quedó en libertad. Coronel, ¿nos escucha? Sí, ya le volví a escuchar, hubo una interferencia ahí de comunicación. Se nos cortó, entonces, pero lo escuchamos. Retomo, quedó en manos, se da de baja a Gentil Duarte. Calarcá dice yo soy el que mando. Cuando dice Calarcá yo soy el que mando, entonces empieza a dar órdenes a seguir creciendo. Se hacen operaciones contra Iván Mordisco y Calarcá y se fractura esa relación de mando. Entonces Calarcá se insubordina, entonces ya pasamos de tener una disidencia que se llamaba la disidencia del Residual Primero a 2 disidencias, porque ya queda una en manos de Mordisco y otra en manos de Calarcá y empiezan a disputarse territorios. Calarcá, el presidente tenía cese al fuego con los dos decretos firmados del 30 de diciembre del 2022. Todo el 23 crece, pelean entre ellos y el presidente toma una decisión. Ante el tema dice, mire, yo me quedo, o sea, lo que entendemos es me quedo con Calarcá y ataco a Mordisco. ¿Por qué? Ordena bombardeos, ordena ataques contra Mordisco y en cambio a Calarcá lo deja seguir expandiendo, se le da una zona de distensión en el Catatumbo que nadie nos ha contado si se concentraron o no. Ese es el problema del proceso de paz.
No es que a uno no le guste, es que mantienen eso allá guardado y no le cuentan al pueblo, no le cuentan a la sociedad. Atropellan a los gobernadores, atropellan a los alcaldes. Así no se construye la paz. Coronel. Porque son tan válidos los votos de los gobernadores y los alcaldes como los del presidente. Y allí en Antioquia se concentra todo el tema de Ramiro. Había sido amputado él mismo por colocar una mina, se amputó y empieza a crecer. En Ituango se concentra un combate con el Clan del Golfo, sobre todo el Cañón de Iglesias, y se apoderan del territorio. Es estratégico el 9 Paramillo, sí. Mi penúltima unidad, yo fui segundo comandante y fue comandante allá en el Bajo Cauca Antioqueño de la Fuerza de Tarea 9 Paramillo, y es estratégico para coca, oro, y por eso están en pelea allí y por eso están amedrentando a la población. Eso le iba a preguntar precisamente, coronel, cómo funciona esta zona que usted conoce muy bien del 9 Paramillo, límites entre los departamentos de Córdoba y Antioquia, y cuáles son esos municipios estratégicos en el departamento de Antioquia que funcionan como este corredor de droga. Mire, ahí hay tres cosas importantes. No es solo droga. Allí hay toda la cadena de producción, porque hay coca sembrada en todo el Cañón de Iglesias. Uno baja, hagan el ejercicio. La primera vez que llegué hace 6 años, ahí me asusté. Venía bajando de Medellín hacia Caucasia y todo el lado derecho, en la parte alta, lo que son las Alemanias, Alemania 1, Alemania 2 y toda la parte derecha del margen del río, es coca. Y yo decía, eso pues coca, sí es coca, sembrada ahí a la orilla de carretera, todo el mundo la ve. Y de ahí para atrás son kilómetros de coca, no ha funcionado la erradicación. Hay laboratorios, sí, y hay rutas marítimas de exportación. Entonces conecta Antioquia a través de Ituango, el Cañón de Iglesias, y ahí ya se meten a Tarazá. Se meten sobre la parte alta también de Valdivia y Puerto Valdivia, y allí es ese pedacito. Cuando tú estás en ese pedazo, en Ituango, fácilmente puedes llegar en 3 horas en moto, porque se descuelgan por el cañón. Están en Tierra Alta, y estando en Tierra Alta ya están en Córdoba, en el municipio más grande de Córdoba, y estando en Córdoba pueden pasar a Vive y están en Turbo, es decir, mar. Entonces todo este tema es oro, es mucho oro, Nechí, Valdivia, todo el tema de Caucasia, todo el tema hacia el área del batallón del límites de Antioquia, Córdoba, y tiene una fuente hídrica. Allí nacen 3, en el nodo de Paramillo nacen 3 de los grandes ríos que riegan todo el tema del San Jorge, todo el tema de Córdoba, y pues realmente es estratégico porque el que tenga este control, pues va a tener el control de la minería, pero también va a tener el control de la posibilidad de exportar por lanchas cocaína o cobrarle impuestos a esto. Entonces, el quinto lo perdió, Iván Márquez lo retomó, AUCE lo consolidó, hubo un proceso y lo dejó un poco abandonado, y entonces aparecieron las nuevas AGC, pero luego llega la FARC y el ELN que se mete por Tarazá, y cada rato nos incendia camiones, tractomulas ahí en la vía, en ese pedacito entre Puerto Valdivia, Tarazá y Caucasia, a la orilla del margen derecho, porque lo controla el ELN. Entonces allí hay todos pegados en el tema del narcotráfico, todos pegados en el tema de la minería ilegal, y todos pegados en una población donde el Estado no ha hecho mucha presencia, y el gobernador lo ha venido reiterando. Hay que hacer mucha presencia, Yondó y todo este pedazo, pero es estratégico que el Estado llegue no solo con soldados y policías. Coronel, sí, usted lo ha dicho, pues allí confluyen muchos grupos, no solo las FARC, el ELN, también las AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero los rastrojos, los paisas, bandas delincuenciales. Confluyen muchísimos grupos por todos los motivos que usted nos está contando, pero ¿qué tan contundente sería entonces hablar de alias Ramiro, que con este bombardeo del día de ayer son 7 las personas muertas, hay una mujer capturada que sería la hermana también de alias Ramiro? ¿Cómo sería entonces la reconfiguración de estos grupos allí, en este lugar donde confluyen prácticamente todos? Mire, en la guerra, cuando los estudios de la guerra, cuando tú das bajas y das de baja cabecillas, no vas solamente de baja al cabecilla y a lo que está ahí, sino la desmoralización, el poder del bombardeo que habían frenado durante 3 años el gobierno de Gustavo Petro, y al cual se le insistía que lo hiciera. Ahora no vamos a decir que no, muy bien que lo hayan iniciado, debían de haberlo iniciado hace 2 años, cuando ellos salieron del proceso de paz. ¿Qué sucede? Cuando usted golpea con bombas, es tan fuerte la baja de un cabecilla que automáticamente se desmorona la estructura. Por lo menos 10 se van. Se desertan de los que están diciendo, no, yo no me quedo a que me maten, porque ahora sí me están dando bombas de verdad, pierdo la vida. Cuando van ganando, tienen coca en el bolsillo, andan en camionetas, tienen fusiles nuevos, mandan a traer comida de Medellín y casi que rentan avionetas, pues, y tienen mucho dinero en dólares,
pues no se van a desertar. Allí lo que produce es una desmoralización, un golpe al poder militar de las FARC y se va a reconfigurar, claro, porque allí entonces, claro que Calarcá mandará a otro, claro que Mordisco mandará a otro, claro que seguirán reclutando niños, claro que seguirán amedrantando y extorsionando a los campesinos, a los ganaderos, claro que tratarán de mostrarse fuertes, pero no es tan fuerte, ya los golpearon, se le van a ir 10 desertados y por lo menos 3 o 4 familiares de niños que tienen contacto por ellos, que se los llevaron a la fuerza, los van a llamar y van a ir a reclamar a sus hijos. Esto genera toda una reconfiguración en el territorio, pues se va a acrecentar el conflicto entre AGC y las estructuras de los dos frentes que delinquen allí, tanto lo de Calarcá como lo de Mordisco, porque todos van por la coca. Hay que atacar es la coca, pero no al campesino, toda la cadena de producción, y hay que atacar a la minería criminal y el Estado debe estar mucho más presente. Coronel, una última pregunta tal vez. Usted fue el comandante del grupo de tarea conjunta en su momento y a mí me llama mucho la atención lo que está pasando últimamente en el departamento, especialmente en Ituango, en Hidroituango, donde hay presencia de drones de una capacidad especial que incluso tengo entendido que las fuerzas militares ni siquiera los tienen. ¿Qué significa esto? Esto demuestra la capacidad, cómo han logrado crecer estas estructuras, cómo tienen dominio del territorio. ¿Las autoridades están un poco maniatadas ante lo que han logrado conformar estas estructuras o cómo analiza usted el panorama? La guerra cambió, la guerra le metieron tecnología. Hace 7 años, en un combate en la Macarena, siendo comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, después de estar en el Bajo Cauca de comandante, oímos unos videos donde encontramos a las disidencias de Mordisco entrenando en la Uribe con drones y cómo soltaban granadas. Eso se puso en conocimiento del mando institucional porque había que crear una contramedida. Desafortunadamente la reacción a esto, ¿de dónde viene? Los drones vienen de Irán. Los iraníes montaron una fábrica en Venezuela en sociedad con el gobierno venezolano, está pública en redes, y de allí dieron entrenamiento a la gente de Mordisco hace 3 años en los llanos del Yarí, porque ellos engañaron al gobierno. Yo pienso que fue que lo engañaron, no quiero pensar más allá, y concentraron a los cabecillas del residual primero, que en los llanos del Yarí llegaron todos para hablar del proceso de paz, pero por las tardes fuentes que tengo adentro me confirman que enseñaban a utilizar drones y les entregaron una cantidad de drones. Son baratos, valen 2,5 millones de pesos y son adaptables y realmente es barato, pero nosotros como fuerza militar no teníamos una medida. ¿Qué sucedió? El ministro Velázquez se le hizo un requerimiento hace 2 años y medio cuando empezamos a sentirlo y el ministro Velázquez dijo que no había plata. Ahí está en redes sociales, es público que no había plata en el ministerio y no la buscó. No le interesó al ministro buscar la plata. Y después de que nos empezaron a asesinar soldados, aquí ha habido una reacción un poco a la carrera. Se ha mirado en Irán, se ha mirado en la guerra en Rusia, se ha mirado en todos los lugares donde están utilizando drones para tener unas contramedidas. Se fue adelante el gobernador de Antioquia y la gobernadora del Valle y compraron unos equipos que bajan los drones, pero eso ya lo superó, porque ya eso lo que hace es cortar la señal y controlarlos, pero ahora se inventaron otros que tienen una tecnología un poco más satelital y lo utilizan georreferenciado para golpear a la policía, para golpear a las fuerzas militares y para amedrentar un poco a la población civil que no paga. Estamos un poco indefensos, sí. ¿Qué ha pasado en Hidroituango? Hidroituango, después de prender las 4 turbinas nuevas el año pasado, pues genera una cantidad grandísima de recursos para el departamento, para la nación, y se convierte en la reserva estratégica mineroenergética de la nación. Pero recibe ataques, sí. Quieren extorsionarlos también. El problema es que el que paga la extorsión una vez la va a pagar toda la vida. Y me parece muy bien todas las denuncias que se hacen desde la gobernación, todo el apoyo de la población, porque lo que hay es que luchar de frente. Un mal precedente, tengo que dejarlo antes de cualquier cosa, al general que capturó a Ramiro, que capturó a Calarcá, que detuvo las camionetas y que no quiso contestarle el teléfono a las asesoras de Iván Velázquez que llamaban a decir que lo soltara y que lo llevó y lo pasó detenido como ordena la ley. Al general lo dieron de baja y era el comandante de la 7ª división hace más de 1 año y medio. Es decir, quien hizo la tarea lo llamaron a calificar servicios por no doblar la rodilla y por cumplir la ley. Y al general de la policía, que era el de Dipol, que entregó el paquete de inteligencia para que eso pasara, lo dieron de baja hace 20 días con un llamamiento a calificar servicios junto con el coronel que era José Segundo en Dipol. Lo que queda ante la retina y no lo estamos viendo es que quien cumple las órdenes, quien cumple la ley, quien se para del lado de 50 millones de colombianos, entonces es sacado del gobierno
porque no le sirve y porque lo ven como oposición. Y fue criminal la manera como sacaron al general de la policía, porque le inventaron un anónimo y con un anónimo ni siquiera se abrió una investigación. Pero eso está pasando y eso desmoraliza la fuerza pública. Pues, Toca coronel, decir. yo creo que esto que usted explica de la fábrica de drones también es respuesta a lo que está pasando en el departamento y en el país. Hay que decir que de estas 7 bajas, entre ellos está alias Richard o el mexicano, que sería enlace entre el Frente 18 y 36 de las FARC. También el cuerpo de alias Ramiro ya está en medicina legal. Coronel, gracias por estos minutos para Consejo de Redacción y dar su análisis de un tema tan importante. A ustedes muchísimas gracias y ahí estamos porque realmente el tema de seguridad está manga por hombro. Mucho aprecio y respeto por las personas en Antioquia, porque Antioquia, igual que Santander, igual que el Tolima, son los lugares donde se ha parado y soportado la mayor fuerza de contención de la intención de copar los territorios de los grupos armados ilegales en cabeza de unos mandatarios, gobernantes y alcaldes que saben que tienen que estar de parte de la legalidad, de parte de la Constitución que juraron defender y no de parte de los bandidos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Feliz día, coronel. 6 de la mañana, 46 minutos.